A inicios del siglo XVI, Asia Central era un escenario de lucha. Los khanes de Jiva, los Shivánidas uzbecos y los descendientes de Timur fragmentaban la herencia de la Horda de Oro. En este caldero hirviente de intrigas políticas y campañas sangrientas, apareció un hombre que logró unir las tierras kazajas y declararse como el verdadero dueño de la estepa. Se llamaba Kasim Khan. Él no heredó el poder, lo conquistó. Durante su gobierno, por primera vez se habló de los kazajos en Europa, y las leyes adoptadas durante sus años de gobierno sentaron las bases de la futura condición estatal. Kasim Khan se convirtió en símbolo de fuerza, legitimidad y unidad de la estepa, y todo esto en solo una década. Hola amigos, bienvenidos al canal Amazing History, donde la historia cobra vida y se vuelve más cercana. Continuaremos la serie de videos sobre los grandes khanes de la estepa, y nuestro héroe Kasim Khan, un gobernante cuyo nombre injustamente rara vez se menciona en el espacio público. Vamos a hacer justicia y les contaremos sobre una persona sin la cual el Kazajistán moderno podría verse completamente diferente. Prepárense para escuchar la historia de un estratega, diplomático y reformador, cuya vida estuvo llena de batallas, intrigas políticas y grandes logros. Kasim no era el candidato evidente al trono de Jan. Nació alrededor de 1445 en la familia de Janibek Khan, uno de los fundadores del Kanato kazajo junto con Kirey Khan. Su linaje descendía directamente de Uruz Khan, líder de la Horda de Oro. Janibek tuvo hasta 9 hijos según diversas fuentes y Kasim no era el mayor. Al formarse el Janato, era un niño y no participó en los primeros hechos decisivos. A diferencia de los herederos que eran preparados para el trono desde temprana edad, Kasim fue ganando autoridad lenta, pero seguramente gracias a sus cualidades personales, valentía, determinación y pensamiento estratégico. Lo interesante es que la madre de Kasim, Jagan Begim, era de familia noble y hermana de la madre de Muhammad Sheibani, el poderoso gobernante uzbeco de quien ya les hablé en este canal. Así que Kasim y Sheibani Khan eran primos, pero ese parentesco no los salvó de la confrontación política. Al contrario, hizo el conflicto aún más intenso. La estepa de esa época era un lugar de intrigas dinásticas, donde el parentesco casi nunca impedía la lucha por el poder. En su juventud, Kasim participó en campañas militares bajo el mando de su padre, y luego en las campañas de los khanes kazajos contra Muhammad Sheibani. Se le menciona por primera vez en la lucha por ciudades del Sirdaria, Susak, Sauran y otras. En ese tiempo gobernaba Burunduk Khan, sucesor de Kerey, y Kasim era comandante y organizador del ejército nómada. Kasim no aspiraba abiertamente al poder supremo. Mirza Haidar señala que Kasim respetaba a los mayores y evitaba conflictos con Burundukjan, a un gobernante formal. Con cada campaña fallida, su autoridad ante la nobleza kazaja disminuía. A Burundukjan lo percibían más bien como una figura nominal, incapaz de unir a los clanes y de hacer frente a los enemigos externos. Kasim, sin ser Jan, reunía cada vez más seguidores. Luchaba con éxito, obtenía botín y expandía su influencia, lo que le aseguró el apoyo de los clanes poderosos. De hecho, ya era reconocido como Khan sin una coronación oficial. Pero esa dualidad no podía durar mucho tiempo. En 1511 Kasim elimina a Burunduk Khan del poder. Según los testimonios, no recurrió a la violencia. Burunduk conservó la vida y fue enviado a Mawaranar, donde pasó el resto de sus días. Así, Kasim se convirtió en Jan no solo de hecho, sino también oficialmente. Logró el poder con la bendición de la nobleza y el apoyo de los militares. Kasim gobernó sin golpe de estado, pero con firmeza. Este poder transitorio, de la autoridad a la legitimidad, fue el prólogo de su apogeo. De este modo, para cuando Burunduk se retiró de los asuntos y dejó el Janato, Kasim ya era el líder de facto de una parte significativa de la nobleza kazaja. Vivió casi 65 años antes de ser Jan. Esta larga preparación, con batallas, alianzas, derrotas y victorias, hizo exitoso su gobierno. Al ser Khan, Kasim vivió una situación inusual. Ganó su poder, no lo heredó.
Esto implicaba que debía sostenerla por sus cualidades y poder, no por la autoridad dinástica. Su gobierno comenzó en una época muy difícil. Al sur, los Sheibánidas seguían siendo una amenaza. Al oeste, la inestable Horda Nogai, y al este, los mogules, cuyos intereses superaban las fronteras tradicionales. En 1510, el kan uzbeko Muhammad Sheibani muere en batalla contra los Qizilbash safávidas cerca de Merv. Sin embargo, poco antes emprendió una gran campaña contra el Ulus de Qasim, llegando a los límites de Ulitau. Sheibani no murió en ese enfrentamiento, pero la derrota ante los kazajos fue severa. Los autores medievales incluso afirmaban que esto minó las fuerzas y la moral de Sheibani, convirtiéndose en una causa indirecta de su muerte a manos de los safávidas. La victoria de Qasim aumentó su prestigio entre la nobleza nómada y las tribus bajo su mando. Desde entonces inició la rápida expansión del Janato. Las tropas kazajas de Qasim capturaban ciudades del Sirdaria, controlaban rutas de caravanas y aumentaban su influencia en Semireche. La autoridad de Qasim creció tanto que tribus y clanes se unían voluntariamente, reconociendo su poder. Se volvió un imán político en la estepa, alrededor del cual surgió una identidad kazaja unificada. Ya en el primer año de su gobierno, el Jan Qasim se enfrentó a un giro inesperado. En 1511 se le acercaron, ¿quién lo hubiera pensado? Los Sheibánidas. Sí, los enemigos, derrotados y desmoralizados tras la muerte de Muhammad Sheibani en la batalla contra los Qizilbash, buscaban ayuda para luchar contra los safávidas, un estado chiita dirigido por Ismail I. Y la ayuda llegó. Qasim envió un ejército al sur dirigido por su hijo Abulkeir, pero el ejército kazajo-uzbeko fue derrotado. En la batalla cayó Abulkeir. Su muerte fue una pérdida y una lección dolorosa. La lucha contra los safávidas necesitaba otra estrategia. Tras la tragedia, Qasim se enfocó en el Sirdaria. La zona urbana junto a este río fue el centro de comercio de la estepa, de recursos hídricos y autoridades espirituales desde la antigüedad. Especialmente importante era Tashkent, que estaba bajo el control del gobernante sheibánida Suyunch Kodja Khan. Aunque Qasim ayudó recientemente a los uzbekos, la situación política cambió, el poder sheibánida se debilitó y la influencia kazaja creció rápido. En 1513 Qasim Khan, de unos 70 años, decidió tomar Tashkent. Entre la confusión interna de los sheibánidas y el debilitamiento del poder central, parecía presa fácil. La campaña se organizó rápido. Hubo una batalla cerca de la ciudad. A pesar de la feroz resistencia y de sus heridas, Qasim no dejó el campo de batalla. El asalto falló. Tashkent resistió. Las tropas kazajas se retiraron y solo saquearon los alrededores. Las fuentes sheibánidas incluso mencionan que durante la batalla podrían haber capturado a Qasim Khan si lo hubieran reconocido. No fue un triunfo, pero tampoco un fracaso. A los ojos de la nobleza y de los simples guerreros, el Jan volvió a demostrar que no se esconde detrás de las espaldas de otros. Él estaba con ellos en la silla con el arma en la mano. Tras fracasar en Tashkent, Qasim Khan dio un paso importante y, como veremos en la historia, sabio, no continuó la guerra con los sheibánidas. Por el contrario, fuentes medievales afirman que él firmó un acuerdo de paz beneficioso para ambas partes. El Janato kazajo aseguraba sus territorios en el valle del Sirdaria y los sheibánidas lograban una tregua ante la presión safávida. Esta paz le dio a Qasim una ventaja clave, permitiéndole concentrarse en otras direcciones sin temer ataques del sur. En ese momento, en el este, se fortalecen los lazos con Sultán Said Khan de Mogolistán. Su encuentro personal está descrito en el Tariq-i-Rashidi de Mirza Haidar, quien estuvo presente en las negociaciones. Said Khan propuso a Qasim aliarse contra los sheibánidas. Qasim, tras lograr distensión política con ellos, rechazó amablemente la propuesta, argumentando el invierno y los riesgos de una campaña invernal. De esa manera, evitó verse envuelto en un nuevo conflicto. A la vez, mostraba respeto y apertura, sentando bases sólidas para relaciones pacíficas y alianzas con los mogoles. El flanco oriental y el sur quedaron cerrados, lo que permitió la expansión hacia el oeste.
Qasim ahora mira al oeste, a la horda Nogai, debilitada por conflictos, disputas internas y la caída del poder central. Esto le dio al Khan kazajo una oportunidad única. Algunos nobles nogais reconocieron su autoridad como descendiente de Uruz Khan y heredero de la horda. Otros fueron sometidos por la fuerza. En la década de 1510, el Kanato kazajo alcanzó el Volga y controló Saraychik, antigua capital del Ulus de Hochi, un símbolo de legitimidad, el lugar de entierro de los grandes khanes. Entrar en Saraychik significaba declararse como el sucesor de toda la tradición de la horda. En 1520, las fronteras del Kanato kazajo se expandieron como nunca, del Volga al oeste hasta Yetisu o Semirechye al este. Por el sur, ciudades del Sirdaria como Turquestán y Sairam. Al norte, las estepas hasta el Irtish. Ya no era solo unión tribal. Era un estado con ejército, diplomacia, leyes y su propia imagen de gobernante. Ningún Khan previo a Qasim unió tantas tierras y derechos. En batalla, Qasim Khan era un comandante. En administración interna, un legislador y constructor del Estado. Durante su gobierno, la población del Kanato se estimó cerca de 1 millón, una cifra enorme para los nómadas del siglo XVI. Para evitar que solo fuera una unión de tribus, Qasim creó reglas aceptadas por todos. Estas leyes pasaron a la historia bajo el nombre de El Camino Luminoso del Khan Qasim. El nombre lo dice todo. Era un conjunto de normas que organizaban la vida de los nómadas, sus relaciones entre ellos y con el Khan. Los investigadores creen que la base era la Yasa de Gengis Khan, adaptada a la época considerando el Adat Kasayo, un código no escrito de reglas, tradiciones militares y normas islámicas. El orden legal de Qasim incluía 5 ramas principales. La ley de propiedad regulaba tierras, ganado, pastizales, bienes y resolvía disputas. La ley penal castigaba asesinato, robo, ofensas al honor, venganza de sangre, mentiras y falso testimonio. La ley militar regulaba la movilización, deberes de guerreros, estructura del ejército, reparto del botín y conducta en combate. La costumbre diplomática fijaba normas de diplomacia, etiqueta, cortesía y comunicación internacional. La ley comunitaria regulaba la ayuda mutua, organización de eventos, asistencia a necesitados, reglas de festividades y protocolo social. Estas normas no estaban escritas, se transmitían oralmente por los jueces y ancianos. Funcionaban bien porque se basaban en la autoridad del Khan y el estilo de vida nómada. Qasim no rompía tradiciones, integraba el poder en la vida cotidiana. El Khan Qasim prestaba especial atención en la religión, pero a su modo, sin dogmas ni fanatismo. Era sunita y miembro de la Tariqa Sufí Naqshbandiyya. En 1512, Qasim Jan incluso dio refugio en la estepa al jeque Yahya Islam, un seguidor de la Naqshbandiyya que huía de la persecución de los safávidas chiitas. Este gesto no fue solo un acto humanitario, fue una señal de apoyo a la comunidad islámica sunita y demostró la autoridad espiritual del Jan. Qasim no imponía la fe y en su janato coexistían las tariqas Naqshbandiyya y Yasawiya. Incluso en una familia, los hermanos podían estar en distintas órdenes sin problema. No existían conflictos religiosos, lo que mostraba la madurez de la élite kazaja. El equilibrio entre vida espiritual, tradición y política fue la base del orden interno. Qasim Jan no solo formó una alianza de clanes, sino un sistema político estable. Él utilizó las costumbres Adat, las leyes, la religión y su autoridad personal como pilares complementarios de su poder. En esto radica su verdadero legado. No solo fue un vencedor en batallas, sino también un legislador sabio y unificador. La muerte de Qasim Jan marcó el fin de una época y por mucho tiempo hubo discrepancias en la literatura histórica. Unas fuentes mencionaban 1518, otras 1524. Sin embargo, según los investigadores kazajos, que se basan en menciones diplomáticas en archivos rusos, la fecha más probable es el invierno de 1521. Fue entonces cuando Qasim murió en Saraychik, ciudad que ya era su residencia política y símbolo de la legitimidad de la horda recuperada.
La cuestión sobre su lugar de entierro permaneció abierta durante mucho tiempo. Forbes Kazajstán informa que los datos históricos recientes confirman que Kasim Jan fue enterrado en Saraychik. Arqueólogos siguen investigando en la antigua Anicrópolis. Si se confirman las suposiciones, será un descubrimiento importante para la historia de Kazajistán y la ciencia de Asia Central. Saraychik no era solo una fortaleza fronteriza, era un lugar de memoria donde enterraban a los kanes del Ulus de Jochi. El entierro de Kasim Khan resalta su papel como sucesor de la gran tradición de la Horda. Partió no solo como gobernante, sino como una figura de Estado cuya influencia se extendía más allá de las estepas kazajas. Tras la muerte de Kasim Khan, el kanato entró en inestabilidad. Su hijo Mamash Khan asumió el poder, pero gobernó poco y murió en una lucha interna. Décadas después, Haq Nazar Khan, otro hijo de Kasim, continuó su labor y revivió el poder del kanato, demostrando que el modelo político de Kasim fue viable. El legado histórico de Kasim es enorme. Unificó tierras y clanes dispersos. Definió las fronteras del futuro Kazajistán, estableció las bases del orden interno y consolidó la soberanía del kanato en la arena internacional. Gracias por ver hasta el final. Si quieren que nombres como Kasim Khan se escuchen más y más fuerte, compartan este video. Den like y suscríbanse. Hasta la próxima. Todavía nos esperan muchos grandes nombres e historias olvidadas que sacaremos del polvo de los siglos. Adiós a todos.